la columna vertebral. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos toca una exploración urbana y estamos en el primer cementerio panteón de la ciudad de Lima Metropolitana en Perú. Antiguamente conocido como el Cementerio General, el Cementerio Museo Presbítero Matías Maestro. Veamos qué podemos encontrar aquí. Y hoy no venimos solos, nuevamente estamos acompañados por los aventureros en acción. Un archiviejo conocido. Olis. El gran Jimmy. Olis. Y Jacker nuevamente. Buenas, ¿qué tal? He venido a hacerle la competencia, acá estoy también. Ah, miren. Jimmy, cuéntanos un poco acerca de este lugar. ¿Qué venimos a ver y a buscar en este lugar? A ver, hemos venido a visitar uno de los primeros cementerios de la historia de la Lima antigua. Como todos sabrán, anteriormente las personas se enterraban debajo de las iglesias. Entonces cuando ya la Lima creció, hicieron que mudaran los entierros a este cementerio, pues. Así es, Jimmy. El primer cementerio de nuestra ciudad de Lima, y aún así no escapa del vandalismo y de la profanación de las tumbas. Claro. Que hay ciertos atentados a determinados mausoleos, a determinadas criptas en este lugar, prácticas que no se deberían de realizar en este lugar, y sin embargo son hechas por personas que buscan la manera fácil de alcanzar ciertos favores, así como otras manifestaciones pintorescas de devoción por parte de los fieles con respecto a ciertos personajes que encontramos aquí. Y hemos encontrado también mitos, cuentos, leyendas, historias del más allá y ciertos personajes, como dice mi compañero, pintorescos como el niño Manuelito. Ricardito, Jimmy, Ricardito. ¿Dónde está Manuelito? Le está hablando de Ricardito y él dice Manuelito. Pensando en la Manuela nomás. Este cementerio, considerado por la UNESCO como uno de los más bellos de Latinoamérica y reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, fue inaugurado el 31 de mayo de 1808, convirtiéndose así en el primer panteón de la ciudad de Lima y del Perú entero, ya que anteriormente los entierros se realizaban en alguna de las distintas iglesias en sus catacumbas. Sin embargo, al caer en cuenta de que esta no era una práctica muy salubre que digamos, se decidió construir un cementerio en las afueras del cercado de Lima. Inaugurado bajo el nombre de Cementerio General de Lima por el virrey José Fernando de Abascal, posteriormente cambió su nombre en honor a la persona que lo diseñó y dirigió su construcción, el arquitecto, escultor y pintor vasco Matías Maestro. En sus artísticas tumbas y mausoleos en estilo neoclásico francés-italiano descansan los restos de figuras históricas tales como héroes de la patria, expresidentes peruanos, literatos, compositores, un científico e incluso un niño milagroso. Al ingresar a este recinto resulta imposible no distinguir esta imponente estructura, la cripta de los héroes, que si bien fue construida 100 años después de inaugurado este recinto, es tan importante como el resto del recinto, ya que fue construido para conmemorar a los caídos durante la Guerra del Pacífico. Además de los restos de estos héroes y personajes célebres, también yacen los restos de personas comunes pero vueltas famosas por la cultura popular. Una de ellas es Sebastiana Ureta de Berrío, considerada una bruja blanca por esta simbología en la lápida de su tumba. Mucha gente pensó que era una escoba, sin embargo es una antorcha invertida, lo cual simboliza el fin de la vida. Algunas personas incluso se atreven a dejar ofrendas a cambio de favores. Este culto, devoción que se le tiene al niño Ricardo Melquiades Espiel Barrio Nuevo, el niño Ricardito. La gente viene, pide sus favores y les deja ciertas ofrendas. A veces les deja dinero, a veces le deja caramelos, dulces, chocolates, globos, juguetes, y luego de recibir su favor dejan su respectiva placa
agradecimiento. donde le agradecen por los favores recibidos. Toda esta gente asegura de que efectivamente Ricardito es milagroso. Aquí podemos ver una fotografía de Ricardito cuando aún estaba con vida, y sobre esa fotografía, como dice Jimmy, le han hecho su monumento. Así que nunca está de más. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Si quieren, pídanle su favorcito a Ricardito. Una radio, va sintonizando y escucha las voces. En el celular hay un aplicativo también, no recuerdo cuál es, y puedes captar presencia paranormal. No, con tu celular lo prendes y comienzas a captar. Donde está el amigo, si te acercas al altar, ahí hay un gallinazo muerto. Los gallinazos dicen que utilizan sangre para curar a los tuberculosos y enfermos. Abajo vas a ver la presencia de sangre. Hay 16 bóvedas de nichos desocupadas, ya que esta familia Goyeneche, familia pudiente, radica actualmente en la Arequipa. Por eso hay un hospital Goyeneche, la beneficencia de ¡Hala! En efecto, está todo manchado. Esta es su cripta y su casa lo tiene el Banco Central de Reserva, está frente a Torre Táchira. La zona está al frente de la casa Goyeneche, ¿no? Aquí en la zona que estaba en la catedral, ¿no? Sí, Los apóstoles. y ahí está, como ven, esta es la cripta Goyeneche. Todo es de mármol, se han robado hasta toda la baranda de bronce, el piso. Esta cripta ha sido profanada. Lamentablemente, en todos los lugares pasa. Tanto los chamanes como los brujos, por eso le ponen. Miren cómo han reventado la lápida. Todos la han reventado. Medicina no solamente llevan el cráneo. No pasa solamente en los cementerios de Pueblo Joven, también aquí, en los históricos. ¿Se ve la columna? Sí, está toda la columna expuesta. Vamos a ver que no es exclusivo de los cementerios de asentamiento de Pueblo Joven. En cementerios históricos también profanan las tumbas. Incluso le han prendido fuego, Jimmy, mira. Por ahí está en la línea, dice pues que acá hacen chamanismo, hacen brujería, magia negra, es por eso que está así expuesto pues. Mira, aquí afuera. ¿Ves? Todo está prendido. Y no es la única, aquí hay otra tumba más que han reventado. Pero aquí sí se nota el féretro.